Es escudriñando las escrituras. En base a esto, base a este programa, hermanos, es de lo cual nosotros vamos a ir aprendiendo un poquito más de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero la única forma es escudriñando las escrituras. Definitivamente, pastor. Muchas de las veces nosotros pasamos por alto lo que Dios tiene por nosotros por no escudriñarlas. Me llama mucho la atención cuando dice que los de Berea dice que eran más sigilosos, En escudriñarlas. cautelosos, para ir y escudriñar la palabra de Dios. Los hijos de Isaacar, Los hijos de Isaacar, expertos en discernir en discernir los tiempos. Sí. Imagínense. Entonces todo eso, amados, todo eso nos lleva a nosotros y poder ver tanta Riqueza. Wow. y las bendiciones, aparte riquezas, bendiciones, todo lo que está escondido en Dios. Dios mío. Que tiene todo eso. Entonces, esto es parte de lo que es hablando, escudriñando las escrituras. Amén. Pero quiero seguir con la parte en la cual estábamos. Dice, solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. No hay nadie más, fuera de Él nadie lo puede hacer, solamente es Dios, solamente Él puede revertir la atrocidad que es la misma muerte. Mire este pasaje, pastor, con referente a lo que usted está mencionando. A ver. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, pregunta Jesús. Sí. ¿Crees esto? Es que son bases a preguntas. Todo esto es preguntas. Si nosotros nos preguntamos, si nosotros preguntamos, nosotros hemos vivido por décadas en oscuridad, porque no hemos preguntado, porque nos da temor preguntar qué me va a pasar o qué van a decir de mí si yo pregunto. No, nosotros tenemos que preguntar. Definitivamente. Tenemos que preguntar para poder aprender, para poder saber. Yo cuando estaba en la escuela, que estaba en la secundaria, una vez nos dijo un maestro, vale más que te digan burro por un periodo de tiempo y que no que te digan burro para toda la vida. Amén. Por lo mismo, porque uno no preguntaba, se quedaba uno callado. Y aún en la palabra de Dios uno tiene que ver o preguntar, amén, porque eso es lo que dice la palabra, pues pregunten. Entonces vemos, amado, que solamente Él puede, solamente el Señor, solamente Dios, y solo puede, dice, y Él solo puede quitar el aguijón, que es la muerte. ¿Cómo nos da pavor o cómo le da pavor a la gente el saber que va a morir? El saber que algún día, aunque la palabra de Dios dice que nuestros días están contados aquí en la tierra, ¿verdad? Pero le da pavor a la gente saber de la muerte. Y esto es lo que estamos haciendo, no es para que nos dé pavor. No sabemos nosotros que vamos a morir algún día, pero también sabemos, como dice la palabra de Dios, con el versículo ese, que Él es la resurrección, el que acabas de leer, el que cree en Él dice que no va a morir, más va a vivir, más va a tener vida eterna. Ahora, yo sé, en lo personal, yo sé que yo voy a morir. Yo lo sé. ¿Cuándo? No lo sé, eso sí no lo sé. Pero de que yo voy a morir, yo voy a morir. Pero sé también de que yo voy a vivir. Y voy a vivir para con el Señor. Según la palabra, en algunos escritos, la palabra muerte se traduce en dormir. Dormir. Y dormiremos. Ajá. Entonces, según lo que usted está explicando, vamos a dormir y en un tiempo vamos a despertar. Sí. Pero esos somos los que estamos en Cristo, pastor. Ahora, el problema de las personas que no están en Cristo. Mira, como estamos preguntando, estamos trabajando, preguntando, pues pregunto. En sí, esta pregunta se podría decir así. Si me permiten, voy a volver a leer nuevamente el versículo, y ese es el versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
Esos son los que están en Cristo Jesús, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, que todo el mundo va a ser despertado, pero va a ser en los tiempos de la resurrección. Amén. Porque si vamos a mirar la resurrección, nosotros tenemos que mirar los tiempos de la resurrección también. Si nos da tiempo de mirarlo, quiénes son los primeros, quiénes son los segundos, quiénes son los terceros, quiénes son los cuartos, quiénes son los quintos, quiénes son los sextos, y si podríamos decir que hay séptimos, bueno, pero de que hay turnos de resurrección va a haber turnos Los hay, definitivamente. Y unos dice, así como dice, unos que los justos para vida eterna, y los malos que dice que van a ser para confusión perpetua, para juicio, y todo eso. Pero ahí está la respuesta, hermano David, que todos van a ser despertados. Todos. Nadie se va a quedar dormido. Pero te digo, cada cual a su tiempo. A su tiempo. Aquí hay un versículo casi similar a lo que se está explicando, que dice Juan capítulo 5, verso 24-25. Repito, Juan 5, 24-25. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Amén. Entonces, estamos hablando en turnos, porque esos son los que por eso le decía los que van a oír la voz de Cristo, o sea, los muertos en Cristo Jesús. Entonces sería resucitarán. Son los que van a salir primeramente. La anastasis, que esa es la palabra. Es la anastasis, porque aquí se aplica la anastasis, resucitarán, que es el segundo levantamiento, como según lo vimos en la definición de lo que es la resurrección, habla del segundo levantamiento. Sí, así es. Entonces seguimos mirando, entonces podemos seguir diciendo que solamente Él puede quitar el aguijón de la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Wow. Eso está lindo, pastor. Solamente Dios. Dios es el único que nos puede quitar ese aguijón. Él es el único que nos puede dar la victoria sobre la tumba. No hay otro. Mire, pasaje Juan 6:39. Repito, Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, hablando de Jesús, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el final. Aleluya. Qué precioso es saber que antes de conocer no éramos nada, pastor. Antes no éramos nadie, no valíamos nada. Amén. Y nadie daba nada por nosotros. Y ahora, mire, la segunda resurrección. Qué precioso, porque entonces, digo yo, sabemos a dónde vamos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya deberíamos de saber a dónde vamos. La mayoría de los que estamos congregándonos tenemos que tener un conocimiento que cuando fallecemos o cuando dormimos, como acabamos de explicar, deberíamos de saber hacia dónde vamos. Pero hay un sentimiento que es el amor al ser querido. Por eso a veces duele separarnos de algo. Pero así como Jesucristo Padre se separó de su Hijo en la cruz, Él usó esta palabra: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro que no lo abandonó, porque siempre ha estado con Él, al igual que nosotros. Entonces hubo un sentimiento que es un sentimiento de humano, exactamente. Y ese sentimiento es el que nos duele, es el que pesa, porque convivir con una persona desde que nace, 40, 50 años, hasta que duerme, wow, es algo que sí duele, hermanos. Entonces, por eso es que digo yo, si vimos Jesús lloró, y lloró por Jerusalén. Ahora que nosotros no podamos llorar por nuestros seres queridos. Claro. Por eso es importante que les evangelicemos de la resurrección. Este tema es muy amplio y es muy bello, porque vamos a aprender que los que estamos en Cristo hemos sido resucitados a una nueva vida. A una nueva vida. Amén, pastor. Amén. Seguimos, porque la primera parte que
vamos a ir terminándola para entrar a la segunda. Dice, en la resurrección de Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Mire, Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Dios, como hemos venido diciendo, Dios es poderoso para poder dar la vida. Él es el dador de la vida. Él es la vida. Él es la vida. La palabra de Dios dice, hermano David, que Él es la luz. Imagínese. Él es. Por eso cuando alguien busca o quiere saber la definición de Dios, cómo es Él, simplemente la única palabra que se encuentra es Él es. Él es. Él es. Fíjese que usted está mencionando esa palabra de Él es. El tetragramatón, el nombre de Dios que es el tetragramatón, originalmente se dice tetragramatón porque no tiene vocales, que es John Hey Van Hey. Entonces en los escritos antiguos hemos visto cómo para poderle llamar al nombre de Dios o usar la expresión de Dios, tuvieron que meter ciertas vocales en el nombre. Por eso lo conocemos como que Jehová. Pero en el pueblo de Israel se conocía como Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi sanador, Jehová Shaddai. ¿Por qué? Porque de esa misma fuerza que Él ha venido resucitando su espíritu sobre nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que compartir con los demás. No tanto de quienes somos, porque somos de Dios. Amén. Definitivamente somos creación de Dios y Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Eso no se nos debe olvidar a nadie. El propósito de Dios se va a cumplir tarde que temprano. Las condiciones que estemos pasando son pruebas. Pastor estuvo predicando la semana pasada, si no me equivoco, esa semana, con respecto al domingo. Me equivoqué, pero nada más el domingo estuvo predicando de los robles. Y usted sabe que es un roble. Es un árbol que su raíz primeramente crece hacia abajo y después crece hacia arriba. Pero cuando usted arranca un roble, la raíz llega. Es un círculo grande. Así es que nosotros tenemos que ser como los robles, que nuestra raíz sea siempre para abajo, primeramente, arraizando la sana doctrina de Cristo para poder edificarnos en lo que Dios nos está mostrando. Sobre todo que podamos entender lo que es la resurrección, porque la resurrección abarca mucho, pastor. Sí. Abarca mucho, son muchas raíces y lo que estamos tocando ahorita. Usted tocó unos puntos ahorita y todo lo que nos falta. No, todavía no empezamos. Dijo alguien, apenas vamos en la introducción. Apenas vamos en la introducción, Dios mío. Pues a ver si nos da tiempo, pastor, pero sigamos, pastor. El segundo plano o la segunda respuesta, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los hombres. Gloria a Dios. Repetir, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, la cual es un principio básico de la fe cristiana. Claro, porque son las primicias. Cristo las primicias. Cristo las primicias. Exactamente. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús morará en vosotros, el que lo levantó de los muertos. Entonces, si nosotros miramos que Él es el testimonio para nosotros, amén, de su resurrección, entonces esa es nuestra fe. Gloria a Dios. Y fíjate, hermano, que en el tiempo en el cual, no sé si traes los versículos, no sé si yo lo traigo aquí, ahorita no me recuerdo, pero, o no sé si son los que siguen, en el tiempo en el cual andaba Jesús caminando aquí en la tierra, el apóstol Pablo también lo menciona, que había gente, yo me imagino que hay gente en este tiempo de que niegan la resurrección. Claro, pastor. Acuérdese que cuando vino Jesús, una de las cosas que vino a hacer Jesús es precisamente a rescatar lo que con todo respeto lo digo, lo que la religión había separado. Porque la religión lo que viene a hacer es separar la relación de uno como creyente hacia Dios. Entonces, cuando vino Jesús, había varios sacerdotes. Usted mira en Mateo, Marco, Lucas, Juan, vemos los saduceos, los fariseos, y varios tipos de sacerdotes que ellos eran los que estaban dentro del templo. Pero más sin embargo los gentiles no podían entrar al templo. Qué impresionante que habiendo templo, los gentiles no podían participar del templo. Pero vino Jesucristo y ¿qué fue lo que hizo Él?
Vino a respetar las leyes, claro que sí las respetó, pero también vino a darnos vida a los que la necesitamos. Y vino a darnos precisamente la resurrección de los muertos, porque no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Él viene a darnos vida, ¿cómo nos dio vida, pastor? En la cruz. Cuando Él falleció, que enterraron la espada, ahí nacimos nosotros, de agua y de sangre. Amén. Qué precioso, qué precioso. Amén. Esto es algo tan precioso, amados. Pase la voz. Estamos escudriñando las Escrituras. Amén. Estamos en vivo. Amén. Así es que si usted mira errores, esto no está grabado. Amén. Lo estamos sacando a como vamos. El Señor nos viene hablando de lo Así que es. venimos trayendo. Amén. O si usted mira algo que no está bien entre nosotros, está todo grabado, es en vivo. Completamente en vivo. Así que no se preocupe, hermanos. Mándenos sus mensajitos por ahí, pastor. Mande su mensaje. Su pregunta, usted tiene una pregunta. Aquí tenemos los hermanos que están en cabina. Ellos van a leer la pregunta que usted tenga con respecto al tema. Nos la van a hacer pasar y podemos, así podemos tener un diálogo con todos ustedes también, hacerlos compartícipes de esta bendición. Amén, pastor. O cualquier necesidad, también, necesidad que oración usted tenga de oración o cualquier que esté a nuestro alcance, podamos nosotros apoyar. Amén. Gloria a Dios. Estamos entonces acá con el tema. Estamos entonces sobre la segunda respuesta en la cual veníamos hablando. Dice que a diferencia de todas las religiones, mire, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió a sus seguidores harían lo mismo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído de otras religiones con respeto, sin menospreciar a nadie? No es para pelear con nadie, pero otras religiones, otro tipo de religiones que tienen a través de sus profetas, amén, a través de sus fundadores, a través de que ellos murieron, pero ellos siguieron en la tumba. Fíjese que aquí tengo un pasaje con respecto a al título del que usted estaba dando. Primera de Corintios 6:14. A ver. Pero me impresionó porque dice aquí, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante ¿qué? Su poder. También. Sí. O sea, nosotros no tenemos por qué vivir en temor, porque tenemos una plena confianza que Él nos va a resucitar. El Padre resucitó a Jesucristo, pues por consiguiente Jesucristo nos va a resucitar a nosotros en aquel tiempo final. Amén. Gloria a Dios. El mismo Espíritu que lo levantó de los bendito muertos. Sea, gloria a Dios. Que nos va a levantar. Amén, a gloria a Dios. Amén. Así es, pastor. Y eso es un hecho, lo declaramos y lo en el creemos. nombre de Jesús, así es. Dice, todas las otras falsas religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin fue la tumba. Imagínese. Ahí están. Siguen, me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, me llamó la atención en el antiguo tiempo de cómo los faraones se preparaban para su muerte, porque ellos creían que después de la muerte ellos iban a seguir reinando, iban a estar en un lugar mejor y todo. Amén, pero déjeme decirle una cosa, no se puede preparar porque el único que da vida y que puede resucitar y va a ser en los postreros tiempos es nuestro Señor Jesús. Amén, así es que lean las Escrituras, escudriñen las Escrituras, ahí se va a dar cuenta realmente quién es el verdadero. Amén. Si no es como lo dije desde un principio, si el Señor, si Dios no tuviera el poder para hacerlo, entonces Él no es digno de poder ser, de que nuestra fe estuviera en Él. Pero sabemos y creemos y tenemos la convicción de que nuestro Dios es un Dios poderoso para poderlo hacer, así como el Espíritu levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, así como el Señor no lo dejó allí enterrado en la tumba y lo levantó. Dice su palabra que así nosotros vamos a ser levantados. Amén. Quiero leer una porción, quiero seguir aquí. Dice, como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados,
fue muerto y resucitó al tercer día. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿No traes un texto? Yo aquí traigo un texto. A ver, Marcos pastor. capítulo 10, versículo 32 dice: iban por el camino subiendo de Jerusalén a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjese que usted estaba mencionando cómo la forma como lo iban a castigar. Entonces, eso a mí me suena a esto. Usted una vez predicó de los desiertos. Y es lindo cuando Dios nos mete al desierto, porque prácticamente si lo relacionamos o lo podemos decir, en el desierto nos van a quitar todo. Toda nuestra rebeldía que traemos, sí, todo lo que traemos arrastrando, nos va a quitar. ¿Por qué? Porque es necesario que entremos con otra forma de pensar, con otra forma de actuar y con otra forma de ser formados en el Evangelio. Sí. No podemos tener la misma ideología como cuando venimos a Cristo. Por eso Pablo nos exhorta en una renovación de la mente. Entonces, cuando vemos cómo Jesucristo sufrió por nosotros, los golpes que le dieron, aquellos golpes en la espalda, infinidad que le hicieron, eso nos enseña a nosotros que realmente es un despojamiento a lo nuevo que venía. Sí. Entonces, cuando nosotros venimos de esa manera, de un modo o de otro, Dios nos golpea. Bueno, no exactamente Dios nos golpea, pero es una forma para que usted me entienda lo que le estoy dando, de despojarnos de las cosas que traemos arrastrando, que no podemos entrar a Canaán con lo que traemos arrastrando de Egipto. No podemos, hermanos. Es necesario cruzar el desierto para entrar a Canaán. Y cuando entramos a Canaán, entramos a la tierra prometida. Sí. Una nueva vida. Volvemos a la palabra resurrección, que es lo que les comentábamos al principio, que era la palabra de resurrección, pastor, decía, es Anastasis. Una nueva oportunidad, un nuevo levantamiento, pero ya en Canaán, ya es otra cosa, ya nuestra mente ya no está como antes, ya estamos viendo otra cosa. Y Jesucristo es el ejemplo que estamos viviendo plenamente en nuestras vidas. Él tuvo que pasar cosas, claro que sí, ¿por qué? Porque tenía que despojarse por nosotros. Así es. Por nosotros, pastor. Así es. Hay muchos, todo lo que le sucedió, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, aún dice la misma palabra, dice que nosotros tenemos que padecer, somos seguidores de Él y vamos a padecer, amén. Así es que tenemos que ser limpios, formados para poder el día que Él venga a recoger a su iglesia, tener el peso adecuado para poder salir de este mundo, amén. Pero va a ser la transformación. Aquí tengo el pasaje para lo que estamos hablando. A ver. Primera de Juan 3:2. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que en breves que habremos de ser, perdón, hermanos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aleluya. Así es que, amados, lo que el Señor quiere hacer con nosotros es algo extraordinario. Definitivamente. Amén. Si nosotros estuviéramos, cantamos una alabanza, aunque ya tenemos tiempo que no la hemos cantado, pero aquí la cantamos, donde dice que ahí en Jerusalén la tumba está vacía. En Jerusalén, amén, la tumba está vacía porque Él se levantó. Ahora, creo que sí va así. Yo le voy a cambiar esa palabra. La tumba no lo pudo retener. No. La tumba no pudo retener a nuestro Señor. Es que Jesús. No hay nada que lo pueda retener. No hay nada. Marcos capítulo 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Qué tremendo, qué pasajes tan preciosos de mirar, de algo tan impresionante, de lo que el Señor venía preparando a sus discípulos, diciéndole: miren lo que va a suceder, miren lo que me va a pasar, me es necesario que yo padezca, me es necesario que esto me acontezca, me es necesario morir, pero también les dijo, también va a ser necesario. Yo siento esas palabras, hermano David, que cuando él les dice eso, me es necesario, que yo le voy a cambiar un poquito a esas palabras, o la voy a más o menos poderla interpretar para poderla entender a mi manera, es de que el Señor les estaba diciendo y nos estaba diciendo a nosotros con lo que está escrito: es por bien de ustedes. Yo necesito ir a morir y necesito resucitar por bien de ustedes. ¿Por qué por bien de nosotros? Porque si Él resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar. Si hemos creído nosotros en nuestro Señor Jesucristo, hermano David, déjame decirte una cosa: tenemos la garantía, tenemos una garantía. ¿Y cuál es esa garantía, hermano David? Su palabra. Definitivamente. La palabra, les dice el Señor Jesús a sus discípulos: miren, yo tengo que ir al lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir, voy a ir a acomodarles, voy a ir a prepararles morada, porque en el lugar donde yo voy a estar, yo quiero que ustedes estén. Y más sin embargo les dice: si no les estuviera diciendo la verdad, se los hubiera dicho. Dios, el Señor Jesús no fue mentiroso. No. Y mire lo que dice 1 Corintios 15:58 con respecto a lo que usted está diciendo. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, no es en vano. Amén. Entonces, no es. O sea, él se fue, pero nos dejó una tarea que hacer. Nos dejó nos dio un mandamiento. Y dice la palabra: id y hacer discípulos de las naciones. Amén. Es un mandato. No es que yo quiera o no quiera, es que es un mandato y es general. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la pregunta ¿es para todos o para solo para los creyentes? Porque los dio general. Sí. Entonces es un mandato. Entonces, basándome en ese mandato, cuando vemos esto que dice 1 Corintios 15:58, hablamos de que Dios nos dio una comisión. En algunas versiones dice la gran comisión. En lo que Él está trabajando allá, hay que trabajar aquí. Claro. ¿Por qué? Porque es una cosa que necesitamos hacer, expandir el reino y que la gente conozca que aquel Cristo que una vez estuvo muerto es resucitado y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Amén. Entonces quiere decir, hermano, disculpa, hermano David, entonces quiere decir que Dios trabaja aún. Definitivamente no. Él no para, pastor. No para. Por ejemplo, nosotros cuando nos ponemos a orar, ¿a quién clamamos? A Dios. A Él. ¿Y Él a quién manda? A sus ángeles, dice la palabra. Y dice, en otra versión dice que el Espíritu nos enseña a gemir con sonidos que no entendemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a gemir por nuestras peticiones o oraciones, entramos a una dimensión que no la entendemos. ¿Por qué? Porque estamos adentro de otra atmósfera que es diferente a la terrenal. Pastor, es bien importante la oración. Hermanos amados, los invitamos a las oraciones. De veras, si usted tiene oración en su congregación, lléguese.
porque con este tema que estamos platicando a mí me están cayendo, mire, gotitas de cosas que necesitamos poner en práctica, pero no nomás en práctica, sino que vivirlas, pastor, sí. Vivirlas. Qué lindo tema. Ahorita se me están abriendo las compuertas de algunas cositas por ahí, pero sigamos, porque ya el tiempo se nos va también. Sí, sigue diciendo, Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo. Escucha esto, hermano David. Este pedacito de esta porción me gusta. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. La iglesia viviente, que somos nosotros, amén, tiene una cabeza viviente. Gloria a Dios. La cabeza en la cual tiene la iglesia no está muerto. Él está vivo. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros como iglesia, la iglesia no son estas cuatro paredes, este es el templo donde la iglesia se reúne. Nosotros somos la iglesia y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si la iglesia está viva, entonces nosotros viviremos también. Gloria a Dios. Aleluya. Porque fíjate que me llama mucho la atención. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Tremendo. Dice, algunos corintios no creían en la resurrección de los muertos. Yo me imagino como el día de hoy, como en esos tiempos, que muchos no creen, ¿verdad? Que el Señor resucitó. Hay una religión donde todavía lo traen colgado. Todavía lo traen muerto. Sí. Y lo traen así con caritas de triste. Con todo el respeto. Todo. Pero déjame decir una cosa. Cristo no está muerto, Cristo no está colgado en un madero. No. Cristo, así como dije, dice, Él vive ahora y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y dice que es la iglesia viviente, y la iglesia viviente tiene una cabeza viviente. Por eso en el capítulo 15, si entramos ahí un poquito allí, nos detenemos un poquito, si nos da mucho tiempo, si nos da tiempo, vamos detalladamente, así nomás explicándolo así, sin meternos a mucho, ¿verdad? Porque esto nos quitaría bastante tiempo. Miren lo que le quiero decir. Mírenlo, dice, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Algunos en Corintio no creían en la resurrección de los muertos. Y este capítulo, Pablo da 6 consecuencias, escucha, 6 consecuencias desastrosas si es que nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. 6 consecuencias. Número 1. A ver, pastor. Dice en el versículo 15:14, dice, no tendría sentido el predicar a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a predicar de Cristo si Él no resucitó? ¿Para qué? Eso es una consecuencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos viniendo a hacer aquí a la iglesia entonces? Si no, esa es la base de nuestra fe, amado David, que el Señor resucitó. Por eso cuando empezamos, usé el pasaje que dice Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, van afuera todo esto. Aquí lo tenemos. Ese es el capítulo 15. Perfecto, mire. Ese es el capítulo 15. El versículo 14 dice, la fe en Cristo sería vana. Número 1, no tendría sentido el predicar de Cristo. La fe en Cristo sería vana. ¿Qué es vano? Hueco, no tendría nada de valor. Dice, número 3, dice, todos los testigos y predicadores de la resurrección seríamos mentirosos. Santo Dios. Mira qué consecuencias más desastrosas podemos encontrar. Y esto lo explica el apóstol Pablo. A los corintios se les está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos sentido en predicar la palabra, nuestra fe sería vana, los predicadores de la resurrección seríamos mentirosos. Dice, nadie sería redimido del pecado. Mire lo que tengo aquí.
A ver, hermano David. ¿Tienes textos? Si tienes textos, velos. Mire esto. Como vamos hablando. Juan capítulo 12, versos 24 y 25. Es una figura muy importante, pastor. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Amén. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Aleluya. Santo Dios. Entonces, usted está mencionando lo que estaba platicando ahorita. Esto yo lo vengo relacionando, que tiene que caer la semilla y tiene que morir. Sí. Jesucristo cuando cayó murió, pero al resucitar, resucitamos todos nosotros. Qué impresionante que cuando la semilla de Cristo cae a la tierra, muere, produce fruto, y ese fruto somos nosotros. Sí. ¿Y cuánto fruto no tiene Cristo hasta este momento? Sí. Y todo lo que le hace falta más, porque le cuento, amado, que todavía está usted, su familia, sus primos, sus parientes, y es fruto de esa semilla, una sola semilla que cayó, todo lo que ha producido. Por eso es importante que muramos al ¿qué? Al pasado, y poder dar fruto ¿a qué? Al futuro de Cristo. Todos somos, con la muerte de Cristo, todo aquel que cree en Él, todo aquel que se acerque a Él, Cristo lo resucitará. Definitivamente. Todo. Por eso aquí lo que estamos leyendo en el capítulo 15 son cosas, consecuencias desastrosas, y el apóstol Pablo se las empieza a decir a los corintios. Si Cristo, esto es, si Cristo no hubiera resucitado, exactamente. Dice, nadie sería redimido de los pecados. Dice, todos los creyentes que nos presidieron habían perecido. O sea que todos los que nos han venido hablando sobre esto ya murieron. Y ahí quedaron. El número 6 dice, los cristianos serían los cristianos, si en dado caso de que Cristo no hubiera resucitado, los cristianos serían la gente más digna de conmiseración en el mundo. Santo si Dios. Cristo no hubiera, hoy sí nos dirían a nosotros, pobrecitos los cristianos. Seríamos dignos de lástima. Seríamos dignos de lástima. Sería digno de lástima. Pero en realidad yo lo puedo decir de esta forma, lástima al diablo, porque Amén. No tiene nadie quien lo defienda. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros hemos creído, y se nos ha, bueno, al menos a mí, y yo sé que a ti también. Amén. Se nos ha arraigado tanto lo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que nosotros lo seguimos, podríamos decir, lo seguimos ciegamente. Mire esto. Hemos confiado absolutamente en Él. En pruebas y todo. Primera de Pedro 4, capítulo 12, su verso 13. Mire esto, hermanos. Mire esto, amado, lo que sucede. Fortaleciendo los ánimos del... perdón, amados. Es Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida de que en que compartéis los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gracia y alegría. Repito esto: en la revelación de su gloria os regocijéis con gracia y alegría. O sea, amados, no importa, pastor, lo que a veces sí nos sentimos un poquito incómodos por la prueba que estamos pasando, pero todo lo que pasó Pablo, pastor, lo que pasaron los apóstoles, incluso lo que pasó Jesucristo como nuestra piedra angular, nuestro ejemplo, no se compara a lo que nosotros vivimos muchas veces.
Por ejemplo, nosotros tenemos pruebas de que no tenemos trabajo muchas veces. Bueno, no tenemos algo que llevar a la familia. Y somos creyentes y estamos buscando del Señor. Pero aún así, este tipo de pruebas no nos debería de separar del amor del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces ponemos en primer lugar los bienes personales y en segundo a Jesucristo. Entonces no podemos ver realmente el milagro de Dios en nuestra obra porque estamos mordiéndonos las uñas esperando que por nuestro propio esfuerzo vamos a tener esas cosas. Y no dejamos a Dios trabajar. Hay que dejar a Dios que Él trabaje y nosotros descansamos. Porque cuando nosotros trabajamos, Él descansa. Oh, claro. Entonces, como Él está trabajando, hay que dejarlo que Él trabaje y que Él produzca. Pero nosotros tenemos que tener que puestos la fe en el que ha consumido todo, que es Jesucristo. Amén. En Él, pastor. Por eso cuando hablamos de la resurrección, que usted nos estaba introduciendo con el tema, es impresionante que todavía no vamos ni a la, hermanos, no vamos ni a la mitad del tema y ya se nos fue el tiempo. Sí. Porque realmente es bastante lo que estamos ampliando con esto. Por eso es lindo cuando escudriñamos las Escrituras. Sí. Escudriñemos las Escrituras, pastor, porque esto está bueno. No, y más lo que falta. Más lo que falta, así que hay que adelantarlos un poquito, porque si no, a lo mejor vamos a tener que hacer como una segunda continuación, porque a lo que veo, pues yo tengo todavía lo tienes lleno. Tengo más cosas aquí que compartir, pero sigamos, pastor. Aprovechemos el tiempo, dice alguien, ¿verdad? Amén. Dice, pero si Cristo se levantó de los muertos y primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Uh-huh. Dice, asegurando que lo seguiremos en la resurrección. Amén. Así es. Gloria que a Dios. Yo quiero en estos minutos que nos hacen falta por terminar, que medites un poco en la palabra. Amén. Porque allí es donde se encuentra la vida eterna. Allí es donde vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos. Allí está todo lo que tú necesitamos. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Recuerda que Dios nos ha formado. Amén. Y Él nos ha dejado un manual, así como cuando compras algún aparato, dentro de la caja donde viene el aparato viene un manual para poderlo armar y poder saber cómo funciona, amén, y las partes, cómo trabajan. Así Dios nos ha dejado un manual y es la palabra de Dios. Pero para poder saber cómo funciona tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que mirarla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Si no la comprendes, acércate a alguien el cual te pueda explicar lo que tú estás leyendo, lo que no puedas comprender. Hay personas sabias que te pueden ayudar en lo que tú necesitas para poder seguir tu vida. Amén. Una vida que Dios nos ha dado, una oportunidad que Dios nos ha dado para seguir hacia adelante. Amén. Y qué mejor hablar de la resurrección que sabiendo que después de la muerte todavía vamos a seguir con vida y gozándonos, porque la vida eterna con el Señor Jesús es paz y gozo. Bendito sea el Señor. Mire este pasaje con lo que se está comentando. Primera de Tesalonicenses 4:14. Repito, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, mire eso, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De los muertos. Así es. Amado. Bendito amado, bendito el Señor, porque por Él Él tuvo una misericordia y Él nos ha dado una nueva resurrección, amados. Es que la resurrección, pastor, es un cambio, es una metanoia, un cambio de mente. No podemos seguir pensando como antes, pastor. No podemos tener esa mentalidad pequeña de que tenemos un Dios pequeño. Nuestro Dios es grande, amados, es grande, es maravilloso. El simple hecho de que pastor y yo estemos aquí es un milagro del Señor, porque
En los programas que tuvimos anteriormente, Pastor compartió un poquito de su testimonio. Yo compartí un poquito de cómo venimos a Cristo, cómo Dios nos resucitó de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Él no se limita a darnos una vida, pues vamos a darle poquito. No, es vida. Y dice la palabra vida en abundancia, o sea, más. Y la abundancia no nomás se limita a un poco, es grande la abundancia, pastor. Así es, hermano David. Ahorita de lo que estás diciendo se me vino a la mente que dice que él metió su mano al hoyo cenagoso. Wow. Al lodo cenagoso. Y cuando estamos hablando de lodo cenagoso, no está hablando de que tú vivías en el lodo, sino que él metió al lugar de la muerte y metió su mano y de allí nos extrajo, porque dice la palabra que nosotros vivíamos muertos, y de allí extendió su mano y nos rescató de la muerte, nos rescató del fuego, nos rescató, aunque vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de lo que es el lago de fuego, lo que vamos a hablar del infierno, ese tema vamos a está hablar lindo. del Hades y todo eso en un solo tema, porque lo vamos a ir compartiendo. Amén, para mirar quiénes son, aunque ahorita estamos hablando de los que vamos a resucitar. Amén, porque, amén. Porque dice, la inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes. Amén. Con Cristo. Primero es Cristo y luego seguimos nosotros. Dice, venga por su cuerpo la iglesia, dice en el arrebatamiento. Tal esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Ese es un cántico, amado, que el apóstol Pablo dijo, que lo escribió. Es un cántico gradual. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Amén. No más que aquí ya le sacan ya más, pero eso es palabra de Dios. Definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Entonces, si a Cristo no lo pudo retener, si al Señor Jesús la muerte no lo pudo retener, el sepulcro, el aguijón no lo venció, el sepulcro no lo pudo vencer, y si Él venció por nosotros. Él abrió brecha. Exactamente. Él abrió brecha. ¿Para qué? Para todos aquellos que lo sigamos y confiemos y creamos en Él. Dice Juan 3:16, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es en la resurrección de los muertos, que vamos a estar allá con el Señor Jesús en no mucho tiempo, no falta mucho tiempo ya. Amén. Mire este pasaje, 1 Corintios 15, 3 y 4. Que es lo que estaba mencionando, con referente a lo que estaba mencionando. 1 Corintios 15, 3 y 4. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que vamos a llegar a ser, vamos a padecer, pero vamos a llegar a ser semejantes a él. Sí. Wow. Yo me imagino, aunque ya el otro día estuve, el día de ayer estuve hablando el día domingo, estuvimos hablando que la fe nos hace soñar, amados. Tremendo. ¿Verdad que sí? La fe nos hace soñar. Y esto, amado, es de que uno soñar despierto de cómo nos vamos a mirar en aquel día cuando el Señor Jesús venga y levante a los muertos, lo que dice en el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses de 4 del 13 al 18, que habla que los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Primero los muertos en Cristo. Las primicias, así es. Y luego después dice, los que hayamos quedado, dice, vamos a ser revestidos de gloria. Con ellos vamos a hacer una transformación gloriosa, que vamos a adquirir el mismo cuerpo que el Señor Jesús adquirió. Tremendo, pastor. O sea que en aquel tiempo, hoy sí vamos a poder traspasar paredes. Hoy no vaya a querer traspasar paredes porque se va a estrellar. Sí. Amén. Amén. Bien, amados, pues se nos acabó el tiempo. Voy a cerrar con este pasaje. Yo creo, pastor, también va a tener que despedirnos con algo también usted, pastor. Y mire, el tema de hoy fue la resurrección. Recuerda este pasaje, amados, Juan 11, 25, 26. Y Jesús
Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo el que vive y crea en mí, no morirá jamás. O sea, tenemos que creer, amados. Así que, hermanos amados, los esperamos la próxima semana. Reciban la bendición desde acá a todos ustedes. Dios les bendiga en sus hogares y de veras los esperamos el próximo martes. Recuerde, estamos escudriñando las Escrituras. Pastor dará la dirección de la iglesia y algunas informaciones más que es relevante para usted. Amén, pastor. Aleluya. Pues, ¿qué más le podemos decir? Hay mucho más que hablar, pero por el tiempo, amén. Los bendecimos, amados. Esperemos que sea de su agrado, de edificación para usted, amén. Así es que escríbanos, queremos saber sus comentarios, amén, o llámenos al número de teléfono, dalos. Amén, 503-505-8700 es el teléfono de aquí de casa. Nuevamente 503-505-8700 o en la página de Facebook visítenos Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Oregon y la dirección es 2233 Northeast Main Street, esto es en Hillsboro, Oregon 97123. Amén, pastor. La página de la iglesia es nuevopactopdx.com, repito, nuevopactopdx.com. Bendiciones, amados hermanos, los esperamos la próxima semana. No se lo pierda porque estamos, acuérdense, escudriñando las Escrituras. Pastor. Amén. Que Dios me los bendiga, amados.